alimentación, qué se debe pues manejar en estos pacientes que ya se encuentran en esta etapa, ¿verdad?, de la senescencia o etapa, ¿verdad?, de la vida de la adultez mayor. En un programa de radio escuché en una ocasión que mencionaban los locutores en qué momento de la vida o a qué edad comenzaba el envejecimiento. Y cada uno pues manifestaba su opinión. Recuerdo que uno decía a los 50 años, a los 45 años, a los 25 y así. Pero si analizamos, ¿verdad?, desde el punto de vista de la fisiología, y analizamos, ¿verdad?, que esa área tan impresionante, ¿verdad?, de la oxidación, sabemos, ¿verdad?, que si nuestra célula está expuesta a un agente oxidante, oxidante que es el que causa un daño a la célula, prácticamente, ¿verdad?, desde el inicio de nuestra vida, pues experimentamos un envejecimiento día con día, ¿verdad? No es en una edad específica, pero sí día con día. Nos enfrentamos a diversos oxidantes que se hallan tanto en el ambiente, así como en, en los alimentos, ¿verdad? Los alimentos también tienen oxidantes que causan un deterioro a la larga, ¿verdad?, de la célula. Y así vemos, ¿verdad?, que nuestra vida, el ser humano, se ha, ¿verdad?, clasificado sus etapas de vida, ¿verdad?, en diversos periodos, ¿verdad? Sabemos que al nacimiento, ¿verdad?, empezamos una etapa neonatal que dura 21 días. Posteriormente pasamos a la etapa de la lactancia, ¿verdad?, que sabemos que se divide esa etapa en lactante menor y lactante mayor. Posteriormente viene la etapa de infancia temprana y edad preescolar, luego la edad escolar y así, ¿verdad? Ya sabemos que viene la adolescencia, luego la adultez y la última, ¿verdad?, la etapa del adulto mayor. En la Organización Mundial de la Salud ha definido, ¿verdad?, como un adulto mayor aquel ser humano que llega a los 60 años en adelante, ¿verdad? Y es ahí, en esta etapa de la vida, donde hay que estar sumamente de cerca en esta parte de la nutrición con nuestros adultos mayores, porque en vista, ¿verdad?, de ese deterioro fisiológico que van atravesando, es cuando debemos más, ¿verdad?, aún más estar pendiente de la alimentación, ¿verdad? Y así, a lo largo de esta charla, ¿verdad?, vamos a ver qué tipo de cambios podremos observar en estos adultos mayores que nos alertan, ¿verdad?, nos alertan a estar bien de cerca en ellos, ¿verdad?, con su alimentación. Entonces así definimos, ¿verdad?, que el envejecimiento es un proceso natural, ¿verdad?, progresivo, no se detiene, no se revierte tampoco, ¿verdad? Es progresivo de nosotros como seres humanos y cada uno de nosotros experimenta ese envejecimiento, ¿verdad?, con diferente intensidad. Ahora, ¿qué cambios podemos observar en el adulto mayor, ¿verdad? Cambios fisiológicos y de acuerdo a estos cambios fisiológicos van a haber entonces definitivamente cambios en su ingesta, ¿verdad? Y lo vamos a ir detallando poco a poco para que recordemos esto, ¿verdad? Y lo tengamos en cuenta. Básicamente, ¿verdad?, la mayoría de los sistemas se miran afectados en esta etapa de la adultez mayor, el sistema cardiovascular. ¿Qué podríamos
¿Qué se puede encontrar en el sistema cardiovascular cuando ya ingresamos a esta etapa, ¿verdad? Cuando se inicia el periodo de la adultez. Hay una reducción, ¿verdad? En la elasticidad de los vasos sanguíneos y por lo tanto hay un aumento en el endurecimiento de las arterias. Y ¿verdad? Estos cambios en la estructura, a nivel estructural, disminuyen la fuerza, ¿verdad? Con que llega la circulación a estos vasos y por ende, ¿verdad? Hay un aumento entonces de la presión arterial. A nivel del sistema endocrino podemos también, ¿verdad? En esas etapas, los pacientes en su gran mayoría, hay una reducción en las concentraciones de hormonas, ¿verdad? Esteroideas, el estrógeno, testosterona. Hay disminución también de la secreción de la hormona del crecimiento. Se encuentran aumento de cortisol, la hormona del estrés. Hay, ¿verdad?, una poca tolerancia a la glucosa, entre otros cambios también fisiológicos. A nivel del sistema gastrointestinal, muchos cambios, ¿verdad? A lo largo de todo el tracto gastrointestinal podemos encontrar cambios, ¿verdad? A nivel de la mucosa oral, ¿verdad? De la boca, hay una reducción en la secreción de saliva. La saliva se vuelve más viscosa. Hay una disfagia, ¿verdad? En algunos pacientes hay disfagia, una dificultad al momento de la deglución. Hay también reducción en la secreción de enzimas digestivas y hay una disminución de la peristalsis. La peristalsis a lo largo, ¿verdad? Se disminuye a lo largo de todo el sistema digestivo. O sea, de los movimientos, ¿verdad? Movimientos peristálticos que ayudan a que se puedan facilitar todos los procesos que se llevan a cabo en el sistema gastrointestinal, desde la digestión, ingestión, ¿verdad? Secreción, motilidad. A nivel del sistema musculoesquelético, vamos a ver, ¿verdad?, que hay una reducción en la masa corporal magra, masa muscular, en los huesos, en el agua, ¿verdad? Agua corporal. Hay también aumento en la masa de grasas, hay disminución de la tasa metabólica en reposo y puede haber también una reducción en la capacidad de trabajo, en la fuerza, ¿verdad? Otro sistema que se mira afectado en esta etapa de la vida es el sistema nervioso. Y sabemos, ¿verdad?, que todos los procesos digestivos que se suscitan en ese tracto gastrointestinal, la digestión, la absorción, la motilidad, la secreción, son controlados por nuestro sistema nervioso, básicamente, ¿verdad?, a nivel del hipotálamo. Entonces, puede haber una inhibición de la regulación del apetito, inhibición también de la regulación de la sed, puede haber una disminución también en el número de los receptores olfativos en esta etapa de la vida, una disminución de la irrigación sanguínea al área olfatoria nasal, también hay una reducción en la velocidad de conducción nerviosa, lo que afecta, ¿verdad?, la mayoría de nuestros sentidos, el sentido del olfato, el sentido del gusto, del tacto, que son precisamente los sentidos, los receptores que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que reciben esa señal del exterior, ¿verdad? Son los sentidos los que envían esa señal a nuestro sistema nervioso y el sistema nervioso se encarga entonces de dar una respuesta, ¿verdad? Y en esta etapa también hay cambios en los patrones de sueño, ¿verdad? Muchos adultos mayores reportan, ¿verdad?, insomnio, que no hay ese patrón de sueño, ¿verdad?, placentero que desearían, ¿verdad? Y a nivel del sistema renal, pues hay una reducción en el número de nefronas, una reducción también en la tasa de filtración glomerular. Y todos estos cambios, ¿verdad?, fisiológicos ocasionan entonces, ¿verdad?, cambios a nivel de la composición corporal
corporal, ¿verdad? Del ser humano en esta etapa, tal como hay un aumento de la grasa visceral, ¿verdad? Y también se da mucho una disminución de la grasa subcutánea en estos pacientes, en esta etapa. Y esa disminución del compartimiento muscular va a ser un trastorno bien frecuente en el anciano, porque, ¿verdad? Hay una disminución de la proteína del músculo. Ellos entran, ¿verdad? En ellos se da ese proceso de la sarcopenia, pérdida de músculo, ¿verdad? Una disminución de la sensibilidad a la insulina y también una disminución del ejercicio físico. En promedio, ¿verdad? Hay una disminución en ellos del 2 al 3% en la masa corporal magra por década a partir de los 30 años, ¿verdad? Hasta los 70. Lo que incluye, ¿verdad? Lo que les mencionaba, la sarcopenia, ese proceso de pérdida muscular. Y que se inicia, ¿verdad? Sabemos que se inicia a los 40 años, incluso aún cuando el peso se encontrara estable. Hay aumento de la grasa corporal, lo que les mencionaba, ¿verdad? Sobre todo en la región visceral. Ya después de los 70 años, el peso, incluyendo la grasa de todos los sitios, comienza a disminuir. Y esos cambios que encontramos en la composición corporal se asocian, ¿verdad?, con la edad y se relacionan con qué. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que se da esto en estos pacientes? ¿Por qué disminuyen sus niveles de actividad física, ¿verdad? Muchos tienen una vida totalmente sedentaria, ¿verdad? Cosa que no es indicado para ellos. Y también hay una disminución en la ingesta de sus alimentos y se suman, ¿verdad?, los cambios hormonales que se dan en esta etapa. Ya a partir de los 60 años también, ¿verdad?, se da una disminución progresiva de su talla, de la estatura. Más o menos se pierde 1 centímetro o más por década, ¿verdad? Y muchos pacientes lo dicen al momento de hacer su evaluación, ¿verdad? Ellos indican, fíjese que yo cuando estaba joven medía tanto, ¿verdad? Pero ahora veo que es menos mi estatura, ¿verdad? Y es por esta razón. Esa disminución, ¿con qué se relaciona? Se relaciona, ¿verdad?, con una curvatura de la columna vertebral, más que todo a nivel de la zona lumbar, llamada, ¿verdad?, como, o conocida como lordosis o cifosis, ¿verdad? Una curvatura en la parte lumbar de la columna. Y también, ¿verdad?, el aplanamiento de las vértebras. El peso corporal, ¿verdad?, que va aumentando progresivamente desde la adultez a los 21 años, se va incrementando hasta los 40 a 50 años. Viene un periodo de estabilización y a partir, ¿verdad?, ya de los 60 empieza a descender paulatinamente, ¿verdad? Ahora, hay cambios también en la sensibilidad a nivel de los sentidos, ¿verdad? Hay cambios en el olfato, en el gusto, que ocasionan, ¿verdad?, también problemas de masticación y la deglución del paciente. Muchos pacientes van también, se suma, ¿verdad?, el hecho de la polifarmacia, ¿verdad? Ellos por sus patologías, ¿verdad?, tal vez propias de la edad, utilizan mucho medicamento en el día y esto va ocasionando, ¿verdad?, una serie de alteraciones a nivel del gusto en el paciente. Existe, ¿verdad?, cierta polémica en torno al grado en el cual el envejecimiento va a afectar el sentido del gusto. Pero en general hay un acuerdo que el gusto y el olfato son normales, ¿verdad?, hasta los 60 años de edad. Pero a partir de ese momento empiezan, ¿verdad?, a deteriorarse. Y casi el 75% de los individuos mayores de 80 años
tienen, ¿verdad?, ciertas alteraciones olfativas. Ellos lo han manifestado, lo han reportado de esta manera. Ahora bien, por esto, ¿verdad?, por esta y otros sistemas que se miran afectados en esta etapa de la vida, es importante definitivamente la alimentación en ellos para mantener, ¿verdad?, un buen estado nutricional, un buen estado corporal y evitar de esta manera las enfermedades. Ellos pertenecen, ¿verdad?, a el grupo de población vulnerables, así como los niños, las mujeres embarazadas, y es por eso que debemos vigilar, ¿verdad?, la nutrición de ellos constantemente. Y fortalecer su estado nutricional también para fortalecer ese sistema inmunológico, ¿verdad?, su sistema de defensa contra, trastornos crónicos. El 50% de la mortalidad por enfermedades crónicas puede modificarse con los factores relacionados con los estilos de vida. Otro problema, ¿verdad?, que se encuentra en ellos es la serostomía o sequedad de la boca, un problema muy común en esta población porque, como les mencioné hace un momento, ¿verdad?, hay disminución de la secreción salival, la saliva también, ¿verdad?, se hace más viscosa, se hace espesa, ¿verdad? Y los efectos, ¿verdad?, de estos dos cuadros revierten en que, en primer lugar, dificultad de lubricar el bolo alimenticio, ¿verdad?, dificultad también de masticación, de que se lleve a cabo una correcta masticación. En ellos hay el nivel de masticación no se cumple a cabalidad, no llega, ¿verdad?, a su nivel óptimo. ¿Por qué? Porque recordemos también que en esta etapa de la vida hay desgaste sus piezas dentales, ¿verdad? Pierden muchas piezas dentales y se suma, ¿verdad?, el uso de prótesis dentales. Entonces, hay mucho problema con esto, ¿verdad?, de la masticación, en la degustación e ingestión del alimento. Las modificaciones del sistema neuromuscular de la cavidad bucal provocan también una coordinación muscular deficiente en el momento de la deglución. Puede, ¿verdad?, haber también una atrofia de las papilas gustativas. Esta atrofia de sus papilas gustativas es un proceso que empieza alrededor de los 50 años, a partir de esa edad. Y esto conduce, ¿verdad?, a cambios en la sensibilidad a los sabores, ¿verdad?, dulces y salados, lo que conduce en ellos a un elevado consumo de alimentos que están muy sazonados o muy azucarados. También en ellos hay, ¿verdad?, saciedad precoz. ¿Por qué? Porque el fundus gástrico, ¿verdad?, parte del estómago, hay una menor distensión de él y hay una mayor estimulación a nivel del antro. Se suma esto que hay un aumento en la secreción de colecistoquinina, una hormona gastrointestinal que está relacionada, ¿verdad?, con el proceso fisiológico de la saciedad. Hay cambios psicológicos y sociales que acompañan al envejecimiento, pueden repercutir negativamente sobre el estado nutricional de la persona mayor. En la vejez, las alteraciones emocionales son frecuentes. Hay trastornos adaptativos, ¿verdad? Hay depresión también, ¿verdad?, por el abandono de sus familiares y se presenta, ¿verdad?, muy frecuente en este grupo de edad. Causas desencadenantes que pueden estar relacionadas con todo esto: la esfera social, la jubilación, ¿verdad?, en esta etapa tan fuerte para ellos, ¿verdad?, el encontrarse en esta etapa de jubilación, donde muchos, si conversamos con nuestros adultos mayores que están llenos de tanta sabiduría, han indicado, ¿verdad?, que el proceso de jubilación es duro, es una etapa muy dura para ellos, porque mentalmente, ¿verdad?,
sienten que no valen, que no sirven para la sociedad, que han llegado a un momento, a un punto de no serle útil a la sociedad, y entonces esto desencadena muchas alteraciones a nivel de su estado anímico, ¿verdad? La familia, ¿verdad?, los va desplazando, los va relegando y les dejan, ¿verdad?, menos responsabilidades en el hogar. A ellos, ¿verdad?, son los que se les cuida, evitando de que salgan, ¿verdad?, por una caída, por evitar que un golpe o olvidos y así. Todo eso, ¿verdad?, en esto de la esfera social se junta, ¿verdad?, para que ellos experimenten todo esto. La viudez, ¿verdad?, o el menor poder adquisitivo también, y otro, ¿verdad?, la esfera física, no aceptación de los cambios que surgen por el propio proceso de envejecer o la no adaptación también a ellos. ¿Qué trastornos pueden colocar a los adultos mayores en riesgo nutricional? El hambre, la pobreza, una ingesta adecuada de alimentos y nutrientes, una discapacidad funcional, el aislamiento social, el vivir solos, encontrarse solos. También, ¿verdad?, el hecho de que vivan en ciertas zonas, ¿verdad?, tanto urbanas como rurales. La parte demográfica es también importante. Si tienen, ¿verdad?, cuadros de depresión o demencia, si dependen o no, ¿verdad?, de sus familiares, su salud bucal, ¿verdad?, una salud bucal deficiente, problemas de masticación y deglución, presencia de enfermedades o padecimientos agudos o crónicos relacionados con la dieta, la polifarmacia, que también lo mencioné, y la edad, ¿verdad?, su edad avanzada. Entre más problemas de edad, entre más edad tenga, se ven más estos factores. Ahora, ya vimos, ¿verdad?, que la serie de alteraciones a nivel de estructura, ¿verdad?, que se dan en el cuerpo en estos pacientes, ¿verdad? Y por eso la esperanza de vida en la población humana está aumentando considerablemente en nuestra sociedad, y por eso, para gozar mejor de esta etapa de la vida, debemos aprender a disfrutar del placer de una alimentación sana. La alimentación y la nutrición contribuyen a aumentar la calidad de vida de nuestros adultos mayores y a prevenir y a tratar también numerosas enfermedades. ¿Por qué es importante la alimentación en el envejecimiento? Este es como un breve resumen, porque disminuyen nuestras papilas gustativas, la capacidad olfativa, disminuye la producción de saliva, como ya lo había explicado, el tránsito de los alimentos por el esófago se hace más lento. El aislamiento social también es causa, ¿verdad?, de prestar atención a estos pacientes, porque puede llegar a ocasionar una desnutrición en ellos. Cada vez son más los ancianos que viven solos, ¿verdad?, no tienen quien vele por ellos y tienen un pobre, ¿verdad?, soporte social. ¿Cuál es la mejor forma entonces de alimentar a este grupo de personas? Necesitan ellos una menor cantidad de energía que el resto de la población, pero definitivamente hay nutrientes que son fundamentales y por eso deben ser aumentados, como por ejemplo el calcio, ¿verdad?, y la vitamina D. Esta pirámide, ¿verdad?, que vemos en pantalla nos muestra las raciones necesarias de cada grupo de alimentos para una persona mayor de 70 años. Aquí vemos, ¿verdad?, que cuántas raciones diarias de grasas y dulces. Esto se debe moderar su consumo en esta etapa de la vida. Por otro lado, ¿verdad?, en este grupo alimentario, el primer grupo, ¿verdad?, que es el que nos aporta proteínas de buena calidad, tenemos la leche, el yogur, quesos bajos en grasa,
lo adecuado serían 3 raciones, ¿verdad?, diarias de este grupo. En cuanto a carnes magras, preferiblemente aves, ¿verdad? El pollo, pescado, legumbres, frutos secos y huevos, 2 raciones. En la parte del aceite de oliva, de 3 a 5 raciones, verduras y hortalizas, de 2 raciones, y frutas, 3 raciones. En el área, ¿verdad?, del pan, arroz y pasta, de 4 a 6 raciones, y que sean preferiblemente integrales, porque muchos en esta etapa de la vida cursan, ¿verdad?, con cuadros muy serios de estreñimiento, ¿verdad? Y agua, ¿verdad?, de 6 a 8 raciones. Esto definitivamente va a ser bien variable, no puede ser aplicable para todos nuestros adultos mayores. Hay que tomar mucho en cuenta, recordemos, ¿verdad?, la composición corporal de cada uno, ¿verdad? Sus patologías de base, ¿verdad? También es importante tomar en cuenta eso, que en su gran mayoría tienen una patología concomitante, ¿verdad? Bien, deben establecerse patrones mínimos recomendados para cada grupo de alimentos y se van, como les mencionaba, a modificar en función de cada caso en particular, ¿verdad? Especialmente, pues, si tienen alguna patología de base. Los alimentos deben ser de fácil preparación, ¿verdad?, para ellos, evitar también caer en la monotonía en esta parte, ¿verdad?, de la alimentación, porque es difícil, ¿verdad? Es difícil pues la parte de la alimentación en ellos, por lo que les explicaba, mucho medicamento que muchos lo manifiestan. No le siento sabor a las comidas porque estoy tomando antibióticos, estoy con algunos medicamentos antihipertensivos que me ocasionan esto. Entonces, evitar eso, ¿verdad? Aquellas personas que pues estamos a cargo de adultos mayores, evitar caer en la monotonía y vigilar en ellos, importante, ¿verdad? La ingesta de líquidos, sobre todo también en climas tan calurosos como los nuestros, ¿verdad? Bien, ahora muchos problemas se lograrían disminuir, ¿verdad? Muchos problemas de salud se lograrían, ¿verdad? Disminuir si alimentamos bien a nuestros pacientes. Yo les digo siempre, ¿verdad?, que la mayoría de las enfermedades empieza definitivamente por la boca, por la alimentación. Y más en ellos, ¿verdad?, cuidar y vigilar su alimentación. Encontramos, ¿verdad?, que aparte, ¿verdad?, de la alimentación, es importante en ellos realizar actividad física, ¿verdad? Tratar de que hagan una actividad física, caminar, ¿verdad? Aquel que tiene la oportunidad de nadar, que es un gran ejercicio, o con solo ingresar a la piscina, ¿verdad? Con una diferencia de presión, ¿verdad? Ya le ayudaría muchísimo, ¿verdad? O hacer algún tipo de aeróbico suave, ¿verdad? En las piscinas, esa es una actividad muy buena para ellos. Y con caminar, ¿verdad? Caminar, que camine una media hora, ¿verdad? Cada día, por lo menos unos 3 veces por semana es fundamental para ellos, para sentirse vivos, ¿verdad? Y activos. Prevenir en ellos o reducir el sobrepeso, reducir las grasas saturadas, también consumir grasas cardiosaludables como ácidos, el omega 3, la hidratación, ¿verdad? Fundamental la hidratación. He conocido muchos pacientes que me indican, no, yo
tomo no tomo agua, ¿verdad? El único vaso en el día que me tomo, así me lo han manifestado, es cuando me tomo mis pastillas. De ahí yo no tomo agua, me dicen. Entonces, enfatizar esto en ellos, ¿verdad? Y moderar el consumo de azúcar y evitar, ¿verdad?, el usar mucha sal en las comidas. Otra parte importante también es el aumento de consumo de fibra, por lo que les mencioné en algún momento, ¿verdad?, de esta presentación. Ellos sufren mucho, ¿verdad?, de estreñimiento, se quejan mucho y se suma el hecho de la poca actividad física que tienen. Evitar, ¿verdad? También enfatizar en ellos el evitar el tabaco, el consumir bebidas alcohólicas que no les favorece, ¿verdad? En absoluto. Mantener una ingesta adecuada de vitamina D y calcio, ¿verdad? Por la alteración en la reabsorción de calcio en ellos. Elegir alimentos de fácil masticación, ¿verdad? Que no tengan, ¿verdad?, que ellos esa dificultad de enfrentarse a alimentos, ¿verdad?, muy complicados, esas carnes tan duras, eso les complica, ¿verdad? Y más bien tiende a ocasionar una desmotivación en ellos. Entonces, brindarles nuestro apoyo, ¿verdad? Brindarles nuestro apoyo y facilitarles la hora de su comida. Si tenemos una alimentación insuficiente o si se padece de una enfermedad crónica, es también necesario, ¿verdad?, el uso de suplementos vitamínicos en esta etapa de la vida, tal como la vitamina B12, ¿verdad? Y siempre estando bien de cerca, ¿verdad?, de pues, la persona que lo está tratando. Y esa actividad física, ¿verdad?, hacer hincapié que en ellos contribuye, ¿verdad?, a disminuir la pérdida de masa ósea, ¿verdad?, muy importante en esta etapa de la vida. Para resumir, ¿verdad?, el envejecimiento es una etapa donde la alimentación juega un papel muy importante debido, ¿verdad?, al riesgo que tienen ellos de desnutrirse, ¿verdad? También la colaboración de parte de nosotros como familiares, ¿verdad?, que tenemos un poquito menos de años que ellos, es fundamental para que adulto mayor que tenemos en casa se sienta motivado a la hora de comer, se sienta parte de nuestra familia. Una persona mayor, ¿verdad?, puede y debe comer una gran variedad de alimentos, cuidando sobre todo las grasas saturadas, el uso, ¿verdad?, del alcohol, de la sal, tomando en cuenta si existen o no problemas de masticación y tomando en cuenta también la consistencia de algunos alimentos, ¿verdad? Entre más le facilitemos a nuestros adultos mayores esta hora de su alimentación, es mucho mejor, ¿verdad? Y estar pendiente de ellos. No solamente servirles a la mesa, sino que estar dándoles compañía. El calcio, la vitamina D, la fibra y las grasas saludables del pescado, del aceite de oliva, son algunos de los nutrientes que no pueden faltar en la dieta de nuestros ancianos. Es indispensable, ¿verdad?, como les he venido mencionando, la actividad física en ellos para prevenir problemas de sobrepeso, osteoporosis, mejorar su capacidad cardiorrespiratoria. Además, ¿verdad?, el paseo al aire libre generará en ellos, ¿verdad?, la síntesis de vitamina D gracias a la acción de los rayos ultravioleta. Y siempre, ¿verdad?, consultar con un experto sobre la necesidad de consumir suplementos vitamínicos, ¿verdad?, como por ejemplo vitaminas del complejo B, vitamina B12, folatos, etc. Esta ha sido toda mi presentación. Se les agradece su tiempo y estamos siempre a la orden.